Comienza Partida Doble, el programa de ciencias económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Cetrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todo lo que está sucediendo aquí en la Argentina y en el mundo a nivel económico, y también con entrevistas contándoles junto a mis compañeros, a Andrés López y Oscar Cetrángolo, que hoy ninguno de los tres estamos en el estudio, pero estamos en la distancia en este programa. Yo los voy a acompañar, les voy a presentar dos notas que hay hoy en nuestro programa también, y como siempre, la mejor música. Vamos a arrancar con un tema que fue reversionado en el año 1999, el original es del disco The Lights Down on Broadway de Genesis del año 1973, y se llama The Carpet Crawlers, la formación original de Genesis con Peter Gabriel, Steve Hackett, Steve Collins, Matt Rutherford y Tony Banks. Volvemos en un ratito ya con una nota y en la media hora nuevamente. Gracias. Ya volvemos. Acá estamos, como siempre, con Oscar Cetrángolo y un invitado que ya ha estado en nuestro programa, Javier Curcio. Varias veces, ¿no? Varias veces. Casi habitué. Es un muy buen invitado. Y vamos a hablar de un tema que está en los diarios desde hace algunas semanas, que parece ser clave para el futuro del programa económico, y con el acuerdo del acuerdo con el FMI, que es el presupuesto, ¿correcto? Así se dice. Así se dice, ¿no? Así se dice. Pese a que los presupuestos en general nunca han sido una guía muy fiable del futuro en Argentina. No sé, ahí yo tengo alguna precisión para hacer, pero voy hablando y Javier, vos interrumpime si justamente estaba escribiendo una nota para Alquimias, que supongo que saldrá en la próxima semana, y estaba pensando en cómo caracterizar los presupuestos, por lo menos desde la vuelta a la democracia, ¿no? Y por ejemplo, en el periodo de los 80, donde la inflación era muy alta, el presupuesto en realidad era una rendición de cuentas. ¿Te acordás, Javier? Eso salía a fin de año y era como para cumplir la formalidad, pero era lo que pasó, no lo que va a pasar. Desde la convertibilidad, el presupuesto empieza a ser un presupuesto que proyecta lo que va a pasar. La estabilización inflacionaria, claro, ayuda, ¿no? Claro. A formular presupuestos. Exacto. Y a eso se suma la Ley de Administración Financiera del 92, que reordenó el sistema presupuestario, que fue muy innovadora y que de alguna manera marca un quiebre, un antes y un después en términos de la institucionalidad del presupuesto, acompañando parte de esa estabilización. Que podía haber sido imposible con la tasa de inflación de los 80. Exacto, en los 80 no había manera. Hubiera habido formas. Ahora, si te acordás, en los 90 no fueron iguales los presupuestos de la época Cavallo que de la época Fernández. Cavallo tendía a dibujar para arriba, a ser optimista. A ser optimista, porque comunicación optimista. Claro, porque el tipo quería convencer al Congreso, a la sociedad, a los gobernadores de hacer reformas muy ambiciosas. Entonces, si no era muy optimista, no podía presentar la reforma previsional, por ejemplo. Claro. Prometía mucho. Después del tequila, cuando viene Roque Fernández con Guidotti, básicamente hacen todo lo contrario. Ajá. Hacen presupuestos por abajo, pesimistas, para convencer del ajuste.
Yo lo que diría es que la contracara más clara se ve con la Baña y el kirchnerismo, digamos, en términos de ir hacia abajo de las previsiones por varias cosas, por los bonos asociados al SER, por las cuestiones vinculadas a, digamos, guardar recursos, enfriar la economía frente a la creciente inflación como señal de dificultad de administrar ese crecimiento, y además también para tener en la manga redistribuciones de recursos ad hoc si vos estimaste menos de lo que después se termina generando sobre ese esquema, ¿no? Pero también porque la economía evolucionó de manera mucho más favorable de lo que nadie se imaginaba. En los primeros años sí, pero siguió eso hasta 2010, hasta la crisis del campo. Digo, fue una dinámica instalada durante todo el primer kirchnerismo, ¿no? Ya subestimar Para poder tener mayor margen de maniobra sobre los excesos. Pero también, aparte de tamaño, y corríjame porque ustedes son los que saben, también está la cuestión de decir, bueno, yo pronostico que voy a recibir 100 y gastar 100, pero también está la cuestión de esos 100, al principio te dije que iba a poner 10, 20 y 70, y después termino poniendo 30, 20 y 50 porque eso me reorganizo. Eso es como la administración de lo que se llaman las cuotas financieras o las cuotas de compromiso de vengado y pagado. Ahí la Secretaría de Hacienda, la Oficina de Presupuesto, tiene como el margen de ir administrando el cash flow. Eso lo hace tanto en la holgura como en la escasez. Siempre, digamos, hay que ir acompañando ese proceso. Yo creo que lo que más, o en lo que coincido con Oscar de ver distintos ciclos, es en lo que hace a la administración de los créditos, el crédito que se va incrementando o ajustando si es que tenemos una situación donde sobreestimamos las variables y después tenemos que ajustar, y ahí hay varias. Por eso también en la época de Roque Fernández todo el ajuste de los ministerios de educación, por ejemplo, y otro tipo de cuestiones vinculadas a las políticas sociales de finales de los 90 también tenían que ver con esta lógica. Vos sobreestimabas y después durante el año te tenés que matar con los ministros para contarle que lo que le di como expresión de deseo a principio de año como crédito inicial no va a poder ser contenido durante el año. A riesgo de desviarnos, que lo que la gente quizás quiere escuchar, que es lo que está pasando hoy, comparado con otros países latinoamericanos, ¿cómo llamarlo? El rol organizador del presupuesto, por ponerle un nombre, en Argentina, ¿es mayor, menor? ¿Está en el promedio? Bueno, pasa que la región tiene estabilidad. Entonces, nosotros hoy, volviendo al presente, para terminar la historia, después tuvimos los años del último kirchnerismo en donde se dibujaban los escenarios macroeconómicos, y entonces y había un financiamiento monetario que trataba de cubrir esa brecha y un excedente que se utilizaba de manera discrecional. Eso en el resto de la región no pasa, ¿no es cierto? En el resto de la región, bueno, hubo países donde han mejorado muchísimo la programación presupuestaria. Obviamente Chile es el caso que siempre se menciona, pero la verdad es que Colombia, México, Brasil, Uruguay, por supuesto, Perú, Ecuador también. Obviamente, países más unitarios, Chile, Uruguay, el presupuesto es más fácil de cumplir porque, digamos, es el presupuesto prácticamente de totalidad de Estado. Incluso Uruguay tiene una lógica plurianual mucho más extensa que la nuestra, 5 años de programación que se cumplen con mucha más fuerza. Argentina también tiene una lógica plurianual de 3, pero solamente tratamos con profundidad el año próximo, y los 2 que siguen son una especie de sendero muy amplio. En Uruguay es más presupuesto de gobierno, o sea, de cada periodo gubernamental tiene su presupuesto quinquenal. Y aparte el último año no pueden aumentar. No pueden aumentar. Hay reglas muy rígidas en el traspaso de un gobierno. Yo diría que en Argentina el andamiaje jurídico institucional del presupuesto es bastante sólido, incluso fue usado en muchos países de la región como ejemplo y demás, pero nuestras imprevisibilidades por un lado y las contabilidades creativas por el otro hacen que esa capacidad de planificación sea más acotada. A la vez es una pregunta estúpida, ¿no? Qué bueno, respuesta estúpida va. Uno ve que el presupuesto tiene unos supuestos básicos macro, que los que más conocidos son inflación, actividad y tipo de cambio. Sí. Si uno se pone a hurgar la consistencia de esos números con las cifras previstas de gastos e impuestos, ¿qué encuentra? Encuentra que en gasto, a ver, está muy bien. El presupuesto de gastos es básicamente, yo diría inercial, porque el gasto es sumamente rígido. Okay. Digamos, más de la mitad del gasto de la nación es sistema previsional.
Que tiene sus propias reglas que de tiene sus indexación. propias reglas de indexación y además y su propia legislación. Una cuarta parte son transferencias, donde partes a las provincias, partes al sector público y algunas cosas subsidios, etcétera. Y lo que queda para manejar discrecionalmente es un poco la inversión, que es el 10% del total. O sea, el gasto está muy rígido, por eso es tan difícil ajustarlo, ¿no es cierto? Lo que depende de la macro, bueno, y además en renglones del gasto donde hay ajuste automático a nivel por inflación. Lo que sí tiene mucho que ver con la macro son los ingresos. Los ingresos sí, porque eso es, cada impuesto depende de una variable macro. Si aumenta el consumo, aumenta el IVA. En general son modelos, la administración tributaria se modifica muy lentamente, entonces son modelos donde, dada una estructura tributaria, vos cambiando la variable cambias la recaudación y funcionan bastante bien. Entonces ahí hay unos análisis de consistencia que son interesantes. El mensaje de remisión del presupuesto tiene como una de las funciones importantes como mostrar ese modelo, esa consistencia en las variables, y dependiendo de cada año, en algunos casos es más o menos consistentes. Una de las cosas que podemos definir en relación con este presupuesto, que tiene algunos problemas y que hace que para que cierre, digamos, hay que forzar ciertas estimaciones que son de muy difícil cumplimiento, ¿no? Sí, lo que pasa Por el lado de los ingresos. No, digo en general, ingresos y gastos también del lado de los ingresos, pero digo, mi comentario iba más general a lo que decía Oscar, tanto del lado de los ingresos como del lado de los gastos. En general, digo, por ejemplo, la movilidad jubilatoria tiene que ver con el aumento del salario y tiene que ver con el aumento con la inflación. Y eso también se ata del lado de los ingresos con los recursos de la seguridad social. Entonces, todas esas interconexiones crujen, digamos, cuando uno mira en detalle algunos de los supuestos que están dentro del mensaje. De todos modos, este presupuesto es un presupuesto bastante atípico. ¿Por qué? Porque me parece que, digamos, suele decirse que el presupuesto es la ley más importante. La ley de leyes. Cosa que la verdad que yo, no sé vos, Javier, yo no creo en eso ni nada que se le parezca, porque en realidad es una ley que recoge un andamiaje legislativo que está por detrás de cada política sectorial, y el presupuesto lo que hace es sumar todo lo que hay y ponerlo en un documento que traduce lo que el gobierno piensa que va a ser la política fiscal del año siguiente. En este caso es bien diferente. ¿Por qué? Porque además de las limitaciones que tiene el presupuesto, este presupuesto está hecho es una pretensión de política fiscal para después negociarlo con el fondo, con las provincias, con el Parlamento. Usualmente el presupuesto en cualquier país del mundo, en Argentina, en otros periodos, se negocia con el Parlamento. Acá no, acá hay una negociación paralela con gobernadores y fondos, ¿no? Entonces, el presupuesto es una especie de primer paso, una señal para ver cómo queda. Y en la medida que hoy la negociación con el fondo es la dominante, para bien o para mal, el resto de negociaciones tiene que adaptarse a esa negociación. Si te entiendo, a ver, decime si te traduzco bien y te entiendo bien. Vos estás diciendo que el gobierno manda un presupuesto con el objetivo de tener déficit cero, y de esas negociaciones va a emerger un cuadro de composición de ingresos y gastos que no es necesariamente el mismo que el que se mandó al inicio. Necesariamente. Pero claro. eso siempre ha pasado un poco, ¿no? O esta vez va a pasar con más énfasis. Siempre ha pasado, porque vos vas al Congreso y negociás. Sí. Entonces, andá a decirle al legislador de la provincia tal que vos le vas a reducir el presupuesto para esa provincia, o lo que sea. Entonces se negocia, pero es una negociación parlamentaria, con algún peso de las provincias. Hoy tenés la negociación con el fondo. Y no solamente la negociación con el fondo, sino en un periodo donde los grados de libertad son mínimos y vos estás sobre las cuerdas, que se te agotaron tu fuente de financiamiento y estás muy preso de esa negociación. Y aparte hay otra cosa más, disculpame, digo, todo este ejercicio que es muy complejo, con una cantidad de planillas y miradas diferentes que se complementan, una consolidación de múltiples organismos dentro del Estado, jurisdicciones, organismos descentralizados, entes descentralizados, etcétera, etcétera, todo eso se viene preparando desde abril, mayo de cada año hasta septiembre, que es cuando se presenta. A pocas semanas de esa presentación
se hizo claro que no iba el primer acuerdo con el fondo no iba a ser sostenible y estamos todavía en plena negociación, digamos, o acabamos de cerrar en el medio de esa presentación un nuevo acuerdo que cambia las reglas. O sea que está diciendo que el presupuesto se presentó un poco a las apuradas. Mucho más que eso, diría, ¿no? Pero vos fijate una cosa, digo, suponete que haya una negociación en el Congreso dentro de 15 días, cuando sea, y de ahí salga un presupuesto con un déficit fiscal de 1 punto del producto primario. ¿Qué hace con el fondo? ¿No te imaginás porque ese hay fin de elemento semana más yendo a Washington para negociar el acuerdo con el fondo? Porque hay un elemento más que esta ley de administración financiera establece que el presupuesto tiene que presentarse el 15 de septiembre, por lo tanto se presentó ahí para cumplir la ley. Ese margen estaba rígido y en ese momento estábamos en plena tensión de últimos detalles de la revisión del acuerdo con todas esas dificultades. ¿Puedo dar un ejemplo? A ver. En el mensaje del presupuesto, y el presupuesto está armado sobre la idea de que el tipo de cambio promedio para el año 2019, el promedio es 40,1. Uh-huh. ¿Es posible eso? ¿Es esperable que el tipo de cambio promedio nominal sea 40,1? No es esperable y aparte es incompatible incluso hasta casi con la propia política de bandas flotantes que... Claro, la banda flotante a diciembre que llega no a existía 40. cuando se discutió, Claro. que no existía cuando se formuló el presupuesto. Ahora, ¿cuál fue la última vez que un gobierno argentino funcionó sin presupuesto? 2011. En el año 2011, después de la caída de las legislativas del primer gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina, no logró consenso y no hubo posibilidad de aprobar el presupuesto. En ese caso, la misma ley de administración financiera establece que el Poder Ejecutivo puede hacer un decreto de prórroga, se llama, del presupuesto anterior. Entonces el mismo Ejecutivo explicita los supuestos que utiliza para actualizar y prorrogar el presupuesto del año pasado y los créditos del nuevo año son los del año pasado prorrogados y actualizados por esos criterios. Ahora, acá si yo fuera gobierno, te diría que en un punto eso hasta quizás me conviene, porque hago lo que se me da la gana, básicamente. Sí, pero lo que pasa es que ahí entra juego de acuerdo con el fondo y la situación de vulnerabilidad de la Argentina. Vos necesitas confianza de la ciudadanía, de los mercados, de quien sea, para que te financien lo que necesitas que te financien, ¿no es cierto? Y actuar sin consenso en el Parlamento, sin presupuesto, creo que es una dificultad mayor. Y también hacia adentro, ¿no? Digo, se espera una hipótesis de fuerte conflictividad en un año eleccionario y demás. Partir de un presupuesto sin consenso de la fuerza del legislativo le da una cierta carta blanca, digamos, al Ejecutivo, pero muy deslegitimado desde su inicio, ¿no? ¿Seguimos después del corte? Dale. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. ¿Dónde, cuándo y cómo? Las actividades de las 13 facultades, el CDC, los institutos, los hospitales, los colegios están en Noticias de la UBA, con la conducción de Geraldine Murisasco. Noticias de la UBA, de lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila, el programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña de 16 a 17 en Radio UBA. Tu palabra. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. Tu palabra. El punto de encuentro no docente en la radio. Escúchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresán. Fin del espacio publicitario. Seguimos en Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas, y con además buenas entrevistas y por supuesto la mejor música. Ahora vamos a escuchar un tema de Slowhan, del señor
Eric Clapton, desde el disco Journeyman del año 1988, gira con la cual vino a la Argentina. Escuchamos Pretending, volvemos en unos minutos. Estamos de vuelta acá con Oscar Cetrángolo y Javier Curcio charlando del presupuesto, y hemos hablado un poquito del sentido macro, si se quiere, ¿no? Organizador del presupuesto para la toma de decisiones, pero ahora tenemos un presupuesto concreto que, más allá de que sea modificado en la negociación, como hablamos, manda una primera señal. Básicamente, ¿qué tenemos del lado de ingresos y gastos como proyecciones del proyecto mandado por el Ejecutivo? Lo primero que podemos decir como señal muy fuerte en el marco de la negociación y la negociación también con el fondo es que es un presupuesto que tiene un resultado primario equivalente a cero, ¿no es cierto? O sea, esperamos que todos los gastos que excluyen al pago de intereses, que además tiene un fuerte crecimiento a partir del endeudamiento que tenemos, equivalga a los ingresos. Antes que me olvide, ¿el pago de intereses está calculado en el presupuesto? Claro, sí. ¿Y cuánto se supone que va a ser del PBI? En términos del PBI tenemos los datos por acá. Javier Curcio está mirando planillas atentamente y nos va a decir cuánto. Son 3,22 puntos del producto, que representan un incremento de 1/3 de punto porcentual, o sea, 0,33, porque el cierre de 2018 se esperan 2,2. O sea que el déficit total va a ser 3 puntos más o menos del PBI, si se cumpliera el déficit financiero. Lo que pasa es que el acuerdo con el fondo establece metas de primario, no financieras. Podemos discutir por qué es así o no, pero lo cierto es que es de esta manera. Entonces, esto es una confusión que a veces aparece. Nosotros tenemos una meta de déficit primario cero, pero eso implica que hay que pagar los intereses del estado de deuda. Por eso la cuenta de financiamiento es bastante más complicada que la que figura en el presupuesto. Claro. ¿No es cierto? ¿Y cuánto se espera que baje el gasto en términos reales en este presupuesto? El gasto primario restando intereses, o sea, en ese sentido, bajaría de 20 puntos el estimado de cierre, 20 puntos de producto estimado de cierre 2018 a 18,6 en 2019. Casi un punto y medio de ajuste. Sí, en términos de PBI. Sí, exacto. En términos de PBI, continuando un sendero que ya viene desde el inicio de este gobierno, ¿no es cierto? ¿Y el grueso de ese ajuste dónde va a estar? Inversión pública. En inversión pública. Duda, exacto. Inversión pública, ahí hay varias cosas. Bueno, primero la meta. Déjame programar una cuestión con la meta del cero. La meta del cero está en el presupuesto. Hay una eventual capacidad de negociación que tiene el gobierno, porque el acuerdo con el fondo no es necesariamente cero. Hay un margen de 0,2 puntos del producto para gasto social. Eso se sigue preservando en el nuevo acuerdo, ese 0,2. Eso se mantiene en caso de situación conflictiva socialmente. Profundización de la crisis. Lo podemos dar por un hecho. Y hay otro 0,2 de margen para proyectos de inversión financiados por organismos. Okay. O sea que ahí podríamos apuntar a un 0,4, ¿no es cierto? Que sería del 1,6 podríamos reducir a 1,2 el ajuste, dado que esos 0,4 podrían aparte con mucha uno esperaría que el gobierno intente usar ese margen, seguramente, salvo que se abrace al cero. Hay que tener en cuenta que esta meta de reducción se da en un contexto de producto decreciente, o sea, claro, que es un ajuste dentro de un producto que se está ajustando, por lo tanto se achica la porción de la torta en una torta que se achica. Eso es una recesión y un ajuste muy fuerte en cada uno de estos sectores. Sí, entonces ahí hay dos cosas. Primero, para terminar con lo de gasto, porque el ajuste no es solamente de gasto en este presupuesto, ¿no? Para entender esto, como dijimos antes, el principal rubro de gasto son jubilaciones, que aumentan el porcentaje del producto de acá el año que viene por efecto del ajuste de la movilidad previsional. Con lo cual, el ajuste de la inversión y algún otro rubro tiene que compensar el aumento de pensiones más el resto. No hay, digamos, un tema que siempre da vuelta. No es importante el gasto personal en el presupuesto, la verdad que debe ser el 15% del total, una cosa así.
muy bajo el gasto personal del gobierno nacional. El gasto personal está en las provincias. Claro, pues tiene educación, salud, etc. Todo eso. Con lo cual, a mí me da la sensación de que todo este anuncio de reducción de ministerios, modernización del Estado, etcétera, no tiene un impacto significativo sobre el resultado. Es más una política que el gobierno quería llevar adelante como aspecto de modernización o... Sin ninguna duda no tiene ningún impacto fiscal, eso no cambia, más allá de que puede en algún área ser algún tipo de restricción, pero en el agregado no. Ahora vamos a los ingresos, pero es interesante porque hay toda una corriente de opinión que a mi juicio alarmantemente está ganando espacio, por lo menos en ciertos ámbitos, que vuelve a sugerir como una vez más en nuestra historia un ajuste más o menos drástico del gasto público. ¿Qué significaría eso? Digamos, si uno dice, no, vamos a bajar el gasto público, por decir una barbaridad, un 20%. ¿Qué significaría eso dado los componentes, la estructura de gasto que hay hoy? La única manera de bajar el gasto del gobierno nacional es afectar el sistema jubilatorio. De hecho, hoy todo, entonces, como eso no se puede hacer, va por el lado de la inversión. Lo otro es las provincias, ¿no es cierto? Si el gobierno podría, digamos, a veces, y creo que últimamente se escucha bastante, la idea de que el gobierno nacional debería darle menos plata a las provincias. Nunca se entiende si el que dice eso lo dice por la coparticipación o por otras transferencias. Pero lo cierto es que el gasto en educación, en salud, en seguridad está en los gobiernos provinciales. Con lo cual no es tan fácil una reducción en el corto plazo del nivel de gasto. Obviamente se puede ser más eficiente, pero eso no es de un día para el otro, ¿no? A nivel nacional, todo lo que se podía haber reducido se redujo básicamente en términos de servicios económicos, el pago de subsidios, la inversión pública a niveles, en este año la caída es nominal, o sea, está por debajo del incremento de la inflación y mucho más que eso, ¿no? O sea que no hay margen. El único margen sería entrar en las prestaciones sociales de envergadura amplia, que son básicamente jubilaciones, ni siquiera son los programas de transferencia monetarias a familias. La asignación universal por hijo representa 0,6 puntos del producto. ¿Y las jubilaciones? Las jubilaciones, considerando cajas provinciales, están arriba de 10 puntos del producto. O sea, en nivel nacional deben estar 10 o 11 puntos del producto. Sí, claro. A nivel nacional tiene que estar 8 o 9 por lo menos. O sea que si uno quiere afectar el presupuesto en una proporción amplia, de estos 20 puntos del producto, la porción de la torta que hay que tocar, digamos, es la porción de las jubilaciones, que es un sector que tuvo importantes, digamos, incrementos y sostenibilidad de sus derechos, si queremos plantearlo en esos términos, y que hoy tiene una movilidad jubilatoria atada a ese esquema donde implicaría un retroceso y una conflictividad social de muy difícil resolución. Creo que eso merecería otro programa, ¿no? El tema jubilatorio. Y las decisiones intergeneracionales del presupuesto. Programa. ¿Dónde priorizamos? ¿Qué grupos de edad priorizamos? Un programa que lo haremos cuando vivamos en Colonia y algún otro lado donde no nos puedan venir a atacar personas a la salida. Con controles de seguridad fortalecidos. Ahora, vamos por el lado de los ingresos. ¿Dónde está el ajuste por el lado de los ingresos? Bueno, acá ahí hay una cuestión rara, ¿no? Porque este gobierno... hay una cuestión sobre el fracaso del gradualismo en estos años de gobierno de Macri. Lo cierto es que en parte el gradualismo fracasó porque se acompañó la reducción de gasto con reducción de impuestos. Entonces, como la reducción de impuestos fue importante, creo que 2 puntos del producto en estos años, ¿no es cierto? Sí. Lo que se bajó de gasto fue consumido por la caída de ingresos. Sin que hayamos visto que el AFER entre en acción. El AFER parece que no aparece. El AFER está donde. No aparece el AFER. Y entonces, claro, no se reactiva. Como alguna vez dijimos en el programa, se quería hacer una especie de ajuste fiscal con supply side, eso no funcionó, y eso hizo que los ajustes de gasto no se tradujeran en una mejora en la situación fiscal. Entonces la situación fiscal sigue siendo comprometida con un nivel de ingresos menor. Ahora, frente a esta coyuntura, el gobierno dice, bueno, vamos a retroceder.
En un principio ya había hablado de frenar la reducción de contribuciones patronales, que eso estaba incluso en alguna presentación del gobierno. Eso no quedó en el presupuesto, no sabemos si eso va a volver a ser tratado en el Congreso, pero lo cierto es que eso no. Y lo único que se hizo fue incorporar este método también bastante extraño de derechos de exportación por suma fija, ¿no es cierto? Que un poco dependerá del tipo de cambio real, si se mantiene o no se mantiene. Tipo de cambio real y volumen de exportaciones, porque los supuestos macro que tiene el presupuesto suponen un incremento de las exportaciones muy amplio, que también es dudoso cumplir. Igual, corríjame, pero entendí que el proyecto autoriza al Ejecutivo a elevar esos valores de retenciones, ¿o me equivoco? Autoriza a elevar dentro de cierto margen, pero depende mucho de cuál sea el tipo de cambio. Sí. El fondo que está detrás de eso es que, como está establecido no como una alícuota, sino como una suma fija, en la medida en que la inflación vaya aumentando los precios, hay que ir ajustando esa suma fija, porque si no se va a ir depreciando. Por eso, o sea, pero existe la posibilidad que el gobierno la ajuste. Y se queda, pero con margen de conflictividad política, obviamente, muy fuerte, claro, también, por supuesto, obviamente. Se había establecido como un porcentaje, eso ya estaba establecido. Establecido como suma fija, eso quedó. Entonces, ahí el ajuste básicamente del lado de ingresos son los derechos de exportación, que se puede recaudar más de un punto del producto, y de eso depende el éxito de la reforma. También hay que decir que en el resto de impuestos, acá es una opinión personal, no sé, Javier, vos qué pensás, yo noto que hay una sobreestimación de los ingresos. Por ejemplo, en la reducción de contribuciones patronales, que se suponía que iba a haber una pérdida de alrededor de 0,3 puntos del producto por año, acá hay una pérdida de 0,1. Y si uno lee con cuidado el mensaje, hay varias menciones al impacto recaudatorio de las mejoras administrativas y las mejoras en el control de derogación. Todos sabemos que en momentos recesivos eso no se da. Claro, al contrario, ¿no? Al contrario, y que si alguien pone de manera explícita en el mensaje que hay un supuesto de mejora administrativa, se sabe que los recursos están sobreestimados. Entonces, ahí hay otro aspecto que hay que mirar con mucho cuidado. Totalmente de acuerdo, yo creo que es bastante generalizada entre muchos analistas, digo que hay una subestimación importante del lado de los recursos, e incluso la Oficina de Seguimiento de Presupuesto del Congreso, que es una oficina relativamente nueva, con bastante, digamos, capacidad técnica, que está empezando a hacer como la contracara desde el legislativo, que acompaña al seguimiento que hace el Ejecutivo en el seguimiento. Sacó un informe la semana pasada que muestra que hay una subestimación de algo así como una sobreestimación, de algo así como medio punto del producto, desde una mirada con consenso, digamos, en la lógica oficial del legislativo, ¿no? Así que ahí habrá que ver cómo se vota en el Congreso, cómo queda y después cómo se sigue durante el año. Sí, aparte de la negociación del Congreso, evidentemente si uno espera algo es que haya resistencia a la baja de algunos gastos previstos en el presupuesto, ¿no? El margen para seguir bajando gastos es muy bajo, digo. Tenés que entrar en bolsas que son de la mejor. Con lo cual, y si encima, o sea, podemos prever que la baja de gastos prevista es el piso de gastos posible que va a emerger de la negociación, y tenemos ingresos sobreestimados, estamos en un problema. Sí, vamos a ver cómo termina también la negociación con las provincias, ¿no es cierto? Ahí lo que va a haber es posible un ablandamiento de las exigencias de la reducción de impuestos en las provincias, y veremos cómo negocia el gobierno, si eso implica mayor gasto o menos gasto por parte de la nación. En teoría habría un traspaso de algunos subsidios de la nación a las provincias, por lo menos a las grandes y oficialistas, pero no sabemos qué va a pasar con el resto, ¿no? En ese debate hay que sumar la restricción de la política monetaria anunciada la semana pasada, que va a ir a favor, digamos, de una dificultad importante también en el funcionamiento económico de las provincias, y también el año eleccionario, que para todo el mundo va a ser complejo, ¿no? Con lo cual podemos concluir que cumplir, aun cuando se apruebe el presupuesto, cumplir con la meta va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Podríamos decir cuasi imposible. Cuasi imposible, dice acá Javier Curcio, y entonces creo que es un lindo momento para cerrar. Para cerrar con esta nota de optimismo. Con esta nota de optimismo, señores del Fondo Monetario, si están escuchando este programa, prueben con otro.
recalculemos las metas. Bueno, muchas gracias, Javier. por la charla interesante y como siempre da para mucho más, pero Gracias a ustedes. De la nuevo, seguiremos otra vez. nuevamente. Chao. Seguimos en partida doble, promediando ya nuestro programa de hoy y vamos a ir cerrando, escuchando al señor David Bowie haciendo Item Ichi y volvemos en unos minutitos ya para despedirnos. Bien, nos vamos despidiendo de nuestro programa de hoy en partida doble por Radio U, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a la misma hora para charlar acerca de economía y con las mejores entrevistas y la mejor música. Nos vamos a encontrar martes que viene, 20 horas. Gracias, chao. Partida doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.